اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Siguiendo con las cuestiones que están relacionadas a la ley y a la filosofía de la ley en el Islam, tenemos un tema fundamental que tiene que ver con la legislación o el derecho a legislar. Muchas veces uno pregunta, una vez que uno entendió la necesidad de la ley y el beneficio que la ley tiene en el orden de la vida del ser humano y en la sociedad, ¿quién es quien debe legislar? ¿Quién de todos los seres tiene derecho a legislar? Obviamente cuando hablamos de ley, estamos hablando de ley para el ser humano. Cuando hablamos de los beneficios de la ley, estamos hablando de los beneficios de la ley que puede ordenar la vida del hombre y todo lo que se relaciona con el hombre. Es decir, una ley que permita un beneficio no solo para el ser humano, individuo o sociedad, sino también para la naturaleza y para todo lo que existe en el universo. Por eso dijimos que en las narraciones aparecen también que uno es responsable de la tierra o de la naturaleza y de los animales también. Cuando hablamos de una ley que debe proporcionar un beneficio para todo el universo y específicamente para el hombre, está claro que aquel que debe legislar debe tener un conocimiento bastante abarcador o abarcativo de la realidad del universo. Aquel que quiere beneficiar con su ley al universo tiene que ser conocedor de este. Aquel que quiere proponer un orden para todas las instancias y las esferas de este universo tiene que proponer una ley que realmente esté basada en un conocimiento certero y verdadero de la realidad del universo. Cuando uno se pone a pensar en las distintas formas de legislación, vemos que el Islam es claro en el hecho que el derecho a legislar no es una cuestión de capricho o una cuestión de preferencia o una decisión egoísta o una cuestión que se basa únicamente en los beneficios momentáneos. Tenemos que tener un argumento claro de quién es el ser que tiene realmente más derecho a legislar. En la visión islámica y en la lógica del Corán, está claro, y lo dijimos varias veces, el monoteísmo y la creencia en Dios es el eje fundamental de todas las enseñanzas del Islam. Y obviamente el tema de la ley no es una excepción en este sentido. Para nosotros la ley tiene que estar basada obviamente en una legislación divina. El Corán habla de Dios como el creador y el Señor del universo. Como creador del universo y Señor del universo, como dueño del universo, dueño de la naturaleza, dueño de todo lo que existe, obviamente es el que más conoce su creación, porque Él la creó. O sea, nosotros en la visión islámica creemos que Dios propuso esta creación a partir de la nada, es decir, Dios creó sin antecedentes de creación. Él fue el primero que creó, el único que creó. Y al ser Él quien creó, obviamente es el que conoce su creación. Como alguien, por ejemplo, que hace un invento, inventa una máquina, inventa una cuestión, de alguna manera el inventor es el que más conoce. Entonces, en el Islam está claro que la legislación tiene que basarse en el conocimiento que se tiene de la realidad, de la existencia y especialmente del hombre. Y creemos que Dios como creador es el que mayor conocimiento tiene sobre la realidad humana y sobre la existencia. Es por eso que el derecho a legislar le es otorgado a Dios, obviamente no es otorgado por nosotros, le es otorgado, digamos, naturalmente, ¿no? por su derecho natural que tiene Dios de ser Él quien legisla. Dijimos, la legislación está muy relacionada al conocimiento y el conocimiento está muy relacionado con los detalles de esta existencia que no pueden estar más claros y más presentes que en Dios. O sea, Dios es el que más clara tiene esta historia, o el que realmente tiene clara la historia
frente a nosotros, que somos ignorantes de muchas cuestiones de esta existencia. Y uno de los argumentos es que justamente la ciencia está constantemente tratando de descubrir y descubrir y descubrir nuevas cuestiones de esta naturaleza, de las leyes que gobiernan la naturaleza y de todo aquello que vamos conociéndolo poco a poco y paulatinamente. Es por eso que Dios, cuando establece la ley, lo hace de una forma coherente, una ley basada en la naturaleza humana, una ley basada en el beneficio real y los intereses reales del ser humano. Uno de los problemas que podríamos tener cuando el ser humano es su propio legislador es el tema de los intereses humanos. Ustedes saben muy bien que hoy en día en la ley positiva el ser humano se encarga constantemente de transformar la ley, que muchas veces están estas normas relacionadas únicamente al interés de un pequeño grupo. Ustedes ven que en muchos parlamentos están constantemente discutiendo leyes con el simple hecho de poder beneficiar a un pequeño grupo o que de alguna manera esa ley no perjudique a un pequeño grupo. Al fin y al cabo, los intereses mezquinos del ser humano, los intereses egoístas del ser humano muchas veces se imponen al momento de legislar o de establecer una ley o una norma. Por eso creemos que el ente legislador tiene que estar fuera del juego de la ley, es decir, no ser parte del beneficio de la ley o del perjuicio de la ley, sino tiene que estar fuera del campo. Es igual que alguien, por ejemplo, establezca un campo para un juego y aquel que juega es el que, por ejemplo, decide sobre las leyes del juego, y aquel que juega es el que decide sobre los beneficios de la ley, y aquel que juega es el que decide por los perjuicios de la ley. Está claro que el que está dentro del juego simplemente tiene que acatar la ley, tiene que obedecer la ley, no es el que legisla. Ahora, la legislación de la ley de los juegos, hay ya una constitución establecida por un grupo aparte, un grupo externo, que no está dentro de los intereses del juego, no es un jugador del juego. Y obviamente desde afuera se establecen esas leyes para que el que juega simplemente obedezca. Entonces creemos que el tema de la ley para el orden de la vida del ser humano tiene que estar basada en la ley divina. Ahora después podemos entrar en los detalles de que sí, bueno, ¿cómo es que Dios bajó a la tierra para legislar? No, obviamente en el plan divino está claro, digamos, la forma en que Dios legisla. O en la filosofía del gobierno, en el Islam, por ejemplo, está claro que Dios legisla a través de los hombres o que de alguna manera envía su mensaje a los hombres, específicamente los profetas, y a través de los profetas establecen un conocimiento de la ley de Dios, y a través de los profetas establecen un gobierno divino, etcétera, etcétera. Una cuestión que quizá lo hablemos en algún momento y quizá ya lo tocamos cuando estuvimos hablando de la forma de gobierno del Islam o la filosofía de la política islámica. Es por eso que un punto fundamental en esto es creer que el derecho a legislación es un derecho exclusivo de Dios y, según la visión islámica, es Dios el que propone la ley tanto en sus reglas generales como en los detalles más mínimos. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.